¿Qué harías si, después de toda una vida de sacrificios y amor, tu familia te da la espalda en el momento más crítico? Esta es la historia de Isidro, un hijo adoptivo que, tras perder a su madre, se ve enfrentado a una cruel decisión tomada por sus hermanos, mandar a su padre a una residencia sin consultar con él. Pero, en lugar de rendirse, Isidro decide luchar por lo que más ama, su familia y la casa que guarda los recuerdos de su madre. Lo que sigue es una emotiva historia de reconciliación, perdón y el verdadero significado del amor filial, donde un hijo demuestra que, más allá de la sangre, lo que realmente importa son las acciones y el compromiso. ¿Podrán sus hermanos entender su sacrificio? ¿Logrará Isidro recuperar a su padre y devolverle la dignidad que se merecía? No te pierdas esta impactante historia de superación familiar y redención. Y recuerda, suscríbete. En un modesto barrio de clase media vivía la familia Hernández. Juan, el padre, era un hombre trabajador que dedicaba largas horas en una oficina para garantizar el sustento de su hogar. Era meticuloso y siempre tenía en mente el bienestar de su familia. Sara, su esposa, era una mujer de gran fortaleza y ternura. Trabajaba en una fábrica cercana, ocupándose de tareas manuales que requerirían destreza y dedicación. Juntos habían formado un hogar lleno de amor y sacrificio. Víctor, el hijo mayor, era un joven curioso y responsable de apenas 12 años. Aitor, el menor, tenía 9 años y era vivaz y un tanto travieso. Los hermanos compartían un vínculo especial, pasando los días juntos mientras sus padres trabajaban. Aunque la familia no tenía lujos, siempre encontraban alegría en las pequeñas cosas, cenas compartidas, juegos en el patio trasero y las historias que Sara les contaba antes de dormir. Un día, la familia recibió una noticia que llenó de alegría su hogar: Sara estaba embarazada. La llegada de un tercer hijo trajo nuevas esperanzas y sueños a la familia. Tanto Víctor como Aitor estaban emocionados ante la idea de tener un nuevo compañero de juegos, y Juan empezó a trabajar aún más duro, decidido a ahorrar para el futuro del bebé. Después de algunas semanas, decidió que el bebé se llamaría Isidro, en honor al abuelo de Sara. Sin embargo, no todo salió como esperaban. Una noche, cuando Sara estaba en su 7º mes de embarazo, comenzó a sentir un dolor intenso en el vientre. Juan, preocupado, dejó todo y la llevó de inmediato al hospital más cercano. Los niños, que observaban desde la ventana cómo el coche se alejaba, quedaron en casa con el corazón inquieto, rezando por la salud de su madre y su hermano. Horas después, Juan recibió una noticia devastadora. Los médicos le informaron que Sara había sufrido complicaciones graves en el embarazo. Aunque lograron estabilizar su estado, no pudieron salvar al bebé. El pequeño Isidro no llegó a conocer el mundo. El dolor en el rostro de Juan era indescriptible cuando tuvo que regresar a casa para contarles a sus hijos lo sucedido. Aquella noche, la familia se unió en un abrazo silencioso, compartiendo lágrimas que parecían interminables. A pesar de la pérdida, Sara demostró una fortaleza admirable. Aunque su corazón estaba destrozado, trató de seguir adelante por el bien de sus hijos. Sin embargo, con el tiempo, un vacío comenzó a sentirse en el hogar. La habitación que habían preparado para Isidro permanecía cerrada, como un recordatorio constante de lo que no pudo ser. Cada rincón de la casa parecía guardar el eco de las esperanzas que habían depositado en el futuro del pequeño. Fue entonces cuando, tras una larga conversación, la familia tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Decidieron adoptar a un niño. No querían reemplazar a Isidro, pues su lugar en sus corazones sería eterno. Sin embargo, sentían que podían darle amor y un hogar a un niño que lo necesitaba, mientras llenaban aquel hueco emocional que tanto les pesaba. El proceso de adopción no fue sencillo. Tuvieron que realizar trámites, entrevistas y evaluaciones. Sin embargo, no se desanimaron. Para ellos, la espera valía la pena. Finalmente, después de varios meses, recibió la noticia de que un niño estaba listo para ser parte de su familia. Sara y Juan lo miraron por primera vez a través de una fotografía. Era un pequeño de 2 años,
de cabello oscuro y ojos llenos de curiosidad. Cuando finalmente lo llevaron a casa, decidió llamarlo Isidro, en honor al bebé que no había llegado. Pero este Isidro no era un sustituto, era un nuevo miembro de la familia con su propia historia y personalidad. Los hermanos lo recibieron con entusiasmo, y poco a poco, el hogar recuperó su alegría. Isidro llenó la casa de risas y travesuras. Su llegada trajo consigo una renovada esperanza, no solo para Sara y Juan, sino también para Víctor y Aitor, quienes ahora tenían un hermanito al que cuidar y con quien jugar. Aunque la familia Hernández nunca olvidó a su primer Isidro, entendieron que el amor tiene la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso. Con el paso del tiempo, la vida en la casa de los Hernández cambió de manera significativa. Los niños, ahora jóvenes adultos, habían crecido y se habían convertido en personas decididas y apasionadas por sus sueños. Víctor, el hijo mayor, había seguido la carrera de ingeniería, mientras que Aitor, el segundo hijo, se dedicó a la medicina, inspirado por el deseo de ayudar a los demás. Isidro, el hijo adoptivo, había descubierto su amor por las ciencias sociales y decidió estudiar Derecho. Aunque cada uno eligió un camino distinto, todos compartían la misma determinación y amor por el conocimiento que les habían inculcado a sus padres. Los tres hijos pasaron años de esfuerzo y dedicación en la universidad, enfrentando los retos que toda carrera universitaria conlleva. Hubo momentos difíciles, por supuesto, largas noches de estudio, proyectos agotadores, y alguna que otra crisis existencial sobre el futuro. Pero, a pesar de los obstáculos, los tres lograron completar sus estudios con éxito. Las graduaciones fueron momentos de gran alegría para la familia, momentos en los que los padres, Juan y Sara, se sintieron muchísimo orgullosos de sus hijos. La casa, que había sido el escenario de tantas risas, juegos y discusiones familiares, comenzó a sentir la ausencia de los jóvenes. Víctor encontró un trabajo en una empresa de ingeniería en la ciudad y se mudó a un apartamento cerca de su lugar de trabajo. Aitor, después de completar sus estudios en medicina, comenzó a realizar prácticas en un hospital y se trasladó a una residencia cercana. Isidro, después de obtener su título en Derecho, obtuvo una beca para hacer un máster en el extranjero y decidió mudarse a otro país para ampliar sus horizontes. Ahora, Juan y Sara, ya mayores, se encontraban solos en la casa. A pesar de haber esperado con ansias el día en que sus hijos lograrían sus metas, el vacío que dejaban al irse era algo difícil de llenar. Los días se volvieron más tranquilos, y las habitaciones que una vez fueron compartidas por los tres se encontraban desordenadas y vacías. El bullicio de la familia había sido reemplazado por un silencio que a veces se volvía pesado. Sin embargo, a pesar de la soledad, la pareja no se sentía triste. Sabían que sus hijos estaban cumpliendo sus sueños, y eso les daba consuelo. Además, el amor que habían cultivado durante años seguía siendo fuerte, y la relación entre ellos dos se había vuelto más profunda con el paso de los años. Cada mañana, después de tomar el desayuno juntos, solían caminar por el parque cercano, hablando de los viejos tiempos y de los logros de sus hijos. Aunque la casa estaba vacía, sus corazones seguían llenos de gratitud y de amor. Juan, que siempre había sido un hombre de trabajo, encontró nuevas aficiones. Empezó a dedicarse a la jardinería, cuidando su pequeño jardín con esmero. Sara, por su parte, se volcó en la lectura y en ayudar en la comunidad local, participando en actividades de voluntariado que la hacían sentir que aún podía contribuir al bienestar de los demás. A pesar de que no podía evitar pensar en sus hijos y añorarlos, se dio cuenta de que este nuevo capítulo les daba la oportunidad de redescubrirse como pareja, de disfrutar de la tranquilidad y de vivir su propio tiempo sin las preocupaciones diarias del hogar lleno de niños. A veces, los tres hijos regresaban a casa, y cuando lo hacían, la casa se llenaba nuevamente de risas, recuerdos y afecto. Víctor, Aitor e Isidro regresan para compartir con sus padres las historias de su vida, sus logros y desafíos, pero también para revivir los momentos especiales de su infancia. Los padres, al verlos convertidos en jóvenes exitosos y felices, sintieron que su esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. Juan y Sara comprendieron que, aunque sus hijos ya no vivieran en la casa,
siempre estarían presentes en sus corazones. Y a su vez, sabían que sus hijos nunca dejarían de ser parte de su vida, aunque ahora vivieran sus propios sueños. La familia se había transformado, pero el amor que los unía seguía siendo el mismo, más fuerte que nunca. Una noche, después de un día común y tranquilo, Juan decidió levantarse a la cocina para tomar un vaso de agua. La casa, en su silenciosa calma, ya reflejaba la ausencia de sus hijos. Víctor, Aitor e Isidro estaban en sus respectivos caminos, y la casa que antes resonaba con risas y voces, ahora era más silenciosa que nunca. Sin embargo, Juan y Sara, aunque ya mayores, habían logrado encontrar la paz en su compañía mutua. Esa noche, después de la cena, Sara se había retirado al comedor para leer un libro como solía hacer. Juan, tras un largo día, se sintió un poco cansado y decidió ir a buscarla, como siempre lo hacía cuando veía que ella se quedaba por más tiempo en el comedor. Al entrar, no la encontró en su asiento habitual, así que caminó hacia la mesa. Fue entonces cuando su corazón se detuvo por un momento. Sara estaba tirada en el suelo, inmóvil, con el libro aún en su mano. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y su respiración se aceleró al instante. Corrió hacia ella, la tomó en sus brazos, tratando de reanimarla, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que algo estaba terriblemente mal. Con manos temblorosas, Juan marcó el número de urgencias. Su voz, quebrada por el miedo y la angustia, apenas pudo emitir palabras coherentes. Mi esposa, por favor, ayúdenme, está en el suelo, no responde. Exigió ayuda, pero sintió como si el tiempo se estuviera desmoronando a su alrededor. Todo parecía ralentizarse. En lo que parecieron horas, pero que fueron solo minutos, la ambulancia llegó a la casa. Los paramédicos hicieron lo que podían, intentando estabilizarla, mientras Juan observaba impotente, sin poder creer lo que ocurría. El ruido de las sirenas, las voces urgentes de los médicos, todo parecía una pesadilla que no podía despertar. Pero, al final, los médicos se acercaron a él con miradas tristes y resignadas. Lo sentimos mucho, señor Hernández, hemos hecho todo lo posible, pero su esposa no ha logrado superar la situación. Juan quedó petrificado, sus piernas ya no podían sostener su peso. Sara, la mujer con la que había compartido tantos años, la madre de sus hijos, ya no estaba. La tristeza lo invadió como una ola arrolladora, y en ese instante todo su ser se sintió vacío. Sin saber cómo reaccionar, se quedó allí, sin moverse, mirando el rostro de la mujer que había sido su compañera, su amiga, su todo. Esa noche, la vida de Juan cambió de forma irreversible. Aunque su mente y su corazón se rebelaban ante la idea de que Sara ya no estaba a su lado, él entendió que el destino, de alguna manera cruel, se la había llevado demasiado pronto. No había más palabras que pudiera decir, solo el profundo dolor que invadía su ser. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. La casa, que ya había estado vacía por la partida de sus hijos, ahora se sentía completamente deshabitada. Las paredes que una vez habían sido testigos de la risa y el amor de la familia Hernández ahora parecían resonar con un silencio ensordecedor. Juan no podía imaginar su vida sin Sara. Las noches, antes tan llenas de conversaciones y risas compartidas, ahora se alargaban en una quietud insoportable. Durante el día, trataba de seguir con su rutina, pero el peso de la ausencia de su esposa lo aplastaba. A veces se encontraba buscando su rostro en cada rincón de la casa, como si, de alguna manera, pudiera sentir su presencia aún allí. Los hijos, que se habían distanciado con el paso de los años, regresaron al hogar al recibir la noticia desgarradora. Víctor, Aitor e Isidro, aunque adultos ya con sus propias vidas, se unieron a su padre en el duelo, tratando de consolarlo, pero sabiendo que nada podía llenar el vacío que había dejado Sara. Cada uno reaccionó de manera distinta, pero todos, a su manera, se vieron arrastrados por el dolor de la pérdida. Las conversaciones entre ellos eran pocas, porque cada uno se encontraba absorbido por su propio dolor y la pérdida de la figura materna que había sido su guía y refugio. Durante las siguientes semanas al funeral, Juan se sumió en una profunda reflexión.
A pesar del dolor, se dio cuenta de que la vida seguía, de alguna manera. Ya no podía compartirla con Sara, pero sus hijos seguían siendo la luz en su vida. De alguna forma, sentía que Sara vivía a través de ellos, en sus recuerdos, en sus logros y en la forma en que se cuidaban mutuamente. Juan encontró a consuelo en recordar los buenos tiempos que habían compartido con su esposa. Pensaba en su amor, en cómo juntos habían criado a sus hijos, en las luchas y victorias que se habían enfrentado como pareja. A pesar de la tristeza, Juan sintió que Sara nunca lo dejaría completamente. Ella había sido su compañera, su soporte, y ahora, aunque ella ya no estuviera básicamente a su lado, siempre llevaría su amor en el corazón. Tras la dolorosa pérdida de Sara, la vida de Juan se desmoronó de una manera que ni él mismo había anticipado. Aunque siempre había sido un hombre fuerte y lleno de energía, el dolor de quedarse sin su compañera de tantos años lo hizo sentirse más frágil de lo que jamás imaginó. Los días pasaban lentamente, y con cada uno de ellos, Juan sentía que la vida se desvanecía un poco más. A pesar de la constante presencia de sus hijos, quienes querían apoyarlo, el vacío de Sara era tan grande que ningún gesto de cariño parecía ser suficiente. Víctor, Aitor e Isidro, aunque cada uno a su manera intentaba brindar consuelo, veían como el deterioro emocional de su padre se acentuaba. Juan ya no salía tanto de casa, sus fuerzas se habían mermado, y el dolor de la ausencia de su esposa lo había sumido en una soledad profunda. Víctor y Aitor, preocupados por el bienestar de su padre, comenzaron a notar que cada vez le costaba más moverse, que sus recuerdos se volvían confusos y que se olvidaba de las cosas más simples. Juan ya no estaba tan alerta ni tan enérgico como antes, y el cansancio se reflejaba en su rostro. Se sentían responsables de que su padre estuviera bien, y aunque sabían que Juan no quería ser dependiente, comenzaron a pensar que lo mejor sería que alguien lo cuidara de forma constante. En varias conversaciones entre los hermanos, Víctor y Aitor llegaron a la conclusión de que debían llevar a su padre a una residencia. El peso de la responsabilidad era grande, pero creían que era lo mejor para él. Quisieron hacerlo de manera delicada, tratando de explicarle la situación, pero sabían que Juan nunca aceptaría ser trasladado a una institución, mucho menos después de la muerte de Sara. Isidro, el hijo adoptivo, que vivía en otro país debido a sus estudios, no estaba al tanto de las preocupaciones que sus hermanos tenían sobre la salud de su padre. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse conectado con la familia, las distancias y las responsabilidades lo habían alejado un poco de la situación. No podía imaginar lo que estaba ocurriendo en casa. Un día, Víctor y Aitor decidieron que ya era el momento de actuar. Juan se encontraba en su sillón favorito, mirando por la ventana como solía hacer desde que Sara ya no estaba. El sol comenzaba a ponerse, y el silencio en la casa era profundo. En ese momento, Víctor y Aitor se acercaron a su padre con la intención de explicarle la decisión que habían tomado, pero sabían que sería complicado. Sin embargo, antes de que pudiera decirle nada, decidió que lo mejor sería llevarlo a la residencia inmediatamente, para evitar más discusiones. «Papá, vamos a dar un paseo», dijo Víctor, con voz suave, pero determinada. Aitor añadió, «Es por tu bien, lo sabes, ¿verdad?». Juan los miró confundido, sabiendo que algo no estaba bien, pero sin sospechar la gravedad de la situación. Lo ayudaron a levantarse, aunque él, débil y sin fuerzas, no entendía exactamente qué estaba sucediendo. Les preguntaron por qué no había un coche ni nada preparado, pero los hijos, con una mezcla de culpa y determinación, solo le respondieron que todo estaría bien. «Solo unos días, papá. Necesitas descansar y cuidarte». Sin embargo, al llegar al coche, Juan comenzó a sospechar. La situación le parecía extraña, como si algo se estuviera escapando de las palabras de sus hijos. No entendía por qué lo llevaban a un lugar que no conocía, y a medida que se acercaban a las puertas de la residencia, la angustia se apoderó de él. Miró a Víctor y Aitor, buscando alguna señal, algún gesto que le explicara lo que estaba ocurriendo, pero solo vio en sus rostros una mezcla de pesar y determinación. «No quiero ir a ningún lado», dijo Juan con voz temblorosa, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo.
Quiero regresar a casa. Quiero estar con ustedes. Pero sus hijos, aunque con el corazón roto, no podían dar marcha atrás. Sabían que no era una decisión fácil para Juan, pero creían firmemente que era lo mejor. Las puertas de la residencia se abrieron ante ellos, y aunque los tres intentaron mantener la calma, el corazón de Juan se llenó de tristeza. Sentía que lo estaban alejando de su hogar, de todo lo que había conocido, y más aún, sentía que lo estaban apartando de sus recuerdos de Sara. Por favor, entiéndeme, papá. Es por tu bien, insistió Heitor, mientras lo guiaban hacia el interior del edificio. Isidro, mientras tanto, aún no sabía nada. Estaba al otro lado del mundo, sumido en sus estudios y vida, ajeno a lo que estaba ocurriendo en casa. No tenía ni idea de que sus hermanos estaban tomando decisiones tan drásticas con respecto a su padre. Dentro de la residencia, Juan se sentó en una silla, rodeado de otros ancianos que, al igual que él, esperaban en silencio. Mientras observaba el lugar, una profunda sensación de soledad lo invadió. No entendía por qué sus hijos no lo habían consultado antes, por qué no le habían dado la oportunidad de decidir. Pero lo peor de todo era la sensación de que, al ser apartado de su hogar, también lo estaban apartando de su propia vida, de su historia. Isidro había estado fuera durante varios meses, centrado en sus estudios y proyectos profesionales. Durante ese tiempo, había hablado con sus padres por teléfono, pero no había podido regresar a casa, aunque siempre se preocupaba por ellos. Después de la muerte de Sara, la comunicación con su padre había sido más constante, aunque sentía que las llamadas se habían vuelto más breves y menos optimistas. A pesar de todo, confiaba en que su padre, siempre fuerte y resistente, estaba manejando la situación de la mejor manera posible. Cuando finalmente tuvo un receso en sus estudios, Isidro decidió regresar a casa por unos días para pasar tiempo con su padre. Al llegar a la casa, se sorprenderá al encontrarla en completo silencio, aún más vacía que antes. Buscó a su padre en las habitaciones, pero no estaba allí. Preguntó a los vecinos, quienes le dieron una respuesta que lo dejó helado. Tu padre se fue hace unos días a una residencia. El mundo de Isidro se detuvo por un momento. No podía creer lo que le estaban diciendo. ¿Cómo era posible que su padre estuviera en una residencia sin que él supiera nada? ¿Por qué no lo habían consultado? ¿Por qué no lo habían llamado para hablar sobre eso? Estaba confundido y molesto, y de inmediato decidió ir a la residencia para hablar con su padre. Con el corazón acelerado y una sensación de angustia en el pecho, Isidro se dirigió a la residencia. Recordaba bien el lugar, aunque nunca había imaginado que su padre llegaría a estar allí. La imagen de su casa vacía y su padre alejado de todo lo que conocía lo llenaba de tristeza. ¿Qué clase de decisiones habían tomado Víctor y Heitor? ¿Por qué no le habían contado nada? Cuando llegó, fue recibido por una enfermera que lo condujo hasta la sala común donde Juan estaba sentado, mirando por la ventana, como solía hacerlo en su casa. El padre de Isidro parecía aún más cansado y frágil de lo que recordaba. Su rostro estaba marcado por la tristeza y la soledad. Isidro se acercó rápidamente a él. Papá, dijo con voz suave pero firme, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron que ibas a estar en una residencia? Juan levantó la vista lentamente y lo miró, como si aún estuviera procesando la presencia de su hijo. Sabía que Isidro no estaba al tanto de la situación, y no pudo evitar sentir una profunda pena al ver su rostro preocupado. No lo sé, hijo, respondió con voz quebrada. No quería estar aquí, pero tus hermanos, ellos pensaron que era lo mejor para mí. No quiero estar en este lugar, pero ya no tengo fuerzas para discutir con ellos. He estado tan solo, tan vacío sin tu madre. Isidro lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No iba a dejar que su padre viviera sus últimos años en un lugar que no quería, en un lugar que lo hacía sentir aún más solo y desconectado de su vida y sus recuerdos. Miró a su alrededor, el lugar era tranquilo, pero nada comparado con la calidez del hogar que Juan había construido con Sara. Papá,
dijo Isidro, tomándole la mano con firmeza, no te preocupes más. Yo voy a hacer lo que sea necesario. Voy a cuidar de ti. No voy a dejarte aquí, no lo haré. Juan lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Pero ¿cómo, hijo? Si tus hermanos, ya no sé qué hacer. Isidro lo miró a los ojos, decidido. No te preocupes por ellos. Yo moveré todo lo que tenga que mover. Haré que volvamos a vivir juntos en la casa. La antigua casa, con los recuerdos de mamá. Quiero que estés bien, y voy a hacer lo que sea necesario para que podamos estar juntos. No importa lo que cueste. Juan sintió un nudo en la garganta. Durante todo este tiempo, había tratado de ser fuerte, de no ser una carga para sus hijos, pero ahora, al ver la determinación de Isidro, sintió una mezcla de gratitud y desahogo. Sabía que su hijo adoptivo, el niño que había llegado a su vida de manera inesperada, siempre había sido un ser compasivo y lleno de amor. Ahora, ese mismo amor lo guiaba para sacarlo de la residencia y devolverle su vida. Pero, tus hermanos no lo entenderán, dijo Juan, aún preocupado por la posible reacción de Víctor y Aitor. No te preocupes por ellos, insistió Isidro. Ellos lo hicieron pensando que era lo mejor, pero yo sé lo que necesitas. Voy a hablar con ellos, y si es necesario, tomaré las decisiones que sean necesarias para que estemos juntos. Lo haré por ti, papá. Isidro no sabía aún cómo lo haría, pero tenía claro que su padre no merecía pasar sus últimos años en una residencia. La casa que había compartido con Sara, la casa llena de recuerdos y amor, debía ser su lugar, y él iba a luchar por ello. Sabía que sus hermanos no estarían de acuerdo, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Lo más importante para él era la felicidad y el bienestar de su padre. El aire estaba cargado de tensión cuando Isidro se dirigió a la casa de sus hermanos. Había estado preparando lo que decir, pero sabía que enfrentarse a Víctor y Aitor no iba a ser fácil. No solo se trataba de una decisión familiar, sino de algo mucho más profundo. Su padre, el hombre que lo había criado, había sido mandado a la residencia sin el menor aviso ni consulta, y eso no podía permitirlo. Cuando llegó a la casa de Víctor, encontró a Aitor allí también, y ambos lo recibieron con semblantes serios, sabiendo que algo importante iba a suceder. Isidro entró con paso firme, su rostro reflejando una mezcla de determinación y frustración. No podía seguir callado, no podía seguir observando cómo se desmoronaban los cimientos de su familia sin hacer nada. ¿Cómo pudieron?, exclamó Isidro, la ira contenida en su voz. ¿Cómo pude mandar a papá a una residencia sin siquiera avisarme, sin consultarme nada? Soy su hijo también. Soy parte de esta familia. No estoy dispuesto a que lo sigan así tratando. Víctor y Aitor se miraron, intercambiando miradas que reflejaban la incomodidad y el peso de la decisión que ya habían tomado. Finalmente, fue Aitor quien respondió, con una calma tensa que solo aumentaba la ansiedad de Isidro. Isidro, tú no eres nuestro hermano biológico. Lo sabes tan bien como nosotros. Tú no tienes derecho a tomar decisiones sobre nuestro padre, ni sobre nuestra familia, dijo Aitor, con voz firme, pero vacía de empatía. Lo que decidimos fue lo mejor para él. Lo llevamos a un lugar donde lo cuidan, donde tiene todas las comodidades, porque ya no puede estar solo en casa. Él lo necesita, y nosotros también lo necesitamos. No todo es tan simple. Esas palabras fueron un golpe directo para Isidro. Su corazón se hundió por un momento, y por un segundo pensó que las heridas que sentían no sanarían jamás. Le dolió profundamente que Aitor, el hermano con quien había compartido tantas vivencias y afectos, no pudiera ver más allá del vínculo biológico. Así que porque no soy biológica no puedo preocuparme por él, replicó Isidro, su voz quebrada por la emoción. Esas son las palabras más frías y crueles que me habéis dicho. He sido un hijo para él. He vivido con él, me ha criado como su propio hijo, y ahora me decís que no tengo derecho a hacer nada solo porque no comparto la misma sangre que vosotros.
Isidro se quedó en silencio unos segundos, con el rostro empapado de dolor. Lo que más le dolía era no solo las palabras de Aitor, sino también la indiferencia de Víctor. En ese momento, se dio cuenta de lo lejos que se habían alejado de lo que realmente importaba. No se trataba de la biología, ni de los lazos de sangre. Se trataba de algo mucho más importante, el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Papá me ha dado todo, y yo voy a devolverle todo ese amor. No voy a dejar que se quede aquí, en este lugar frío y vacío. La casa que compartimos con mamá es su hogar. Y lo va a recuperar, porque yo voy a estar ahí para él, como él estuvo para mí siempre. No sé si lo entendéis, pero no importa. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que papá vuelva a casa. Isidro, con firmeza en su voz, aunque la tristeza todavía estaba presente en sus ojos. Víctor, sin decir una palabra, se cruzó de brazos, observando a Isidro con una expresión vacía, como si todo lo que dijera fuera en vano. Aitor, aunque con el rostro tensado por la ira, también sabía que las palabras de Isidro no estaban vacías. Sabía que su hermano estaba decidido, que no lo haría cambiar de opinión. Por más que quisiera defender su postura, sintió que la decisión de su hermano no estaba completamente equivocada. Isidro, dijo Aitor al fin, sin mucha convicción, tú piensas que esto es lo correcto, pero las decisiones no son tan fáciles. No puedes simplemente volver a casa y hacer que todo sea como antes. La situación ya ha cambiado, y tú no sabes lo que hemos tenido que enfrentar. Lo sé, Aitor, dijo Isidro con calma, pero no quiero que papá viva aquí, en este lugar. No lo necesita. Yo me encargaré de todo. Llevaré a mi familia, a mi esposa y a mi hija, y juntos nos haremos carga de él. Viviremos en la casa de mamá y papá. Será el lugar que él siempre ha querido, el lugar donde siempre se sintió amado. A pesar de las dificultades, Isidro no se iba a rendir. Su amor por su padre, el mismo amor que había recibido durante toda su vida, era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabía que tenía el derecho de cuidarlo, de darle la calidad de vida que merecía. Y si eso significaba enfrentarse a sus hermanos, entonces lo haría. El tiempo pasó, y, aunque Víctor y Aitor no estaban de acuerdo con la decisión de Isidro, comprendieron que era inútil seguir discutiendo. Isidro tenía una determinación inquebrantable, y finalmente consiguieron que Juan regresara a su antigua casa, donde Isidro y su familia lo cuidarían con todo el amor que él había dado. La casa volvió a llenarse de risas y recuerdos, y Juan, agradecido, pudo vivir sus últimos años en el lugar que había sido testigo de su amor con Sara. Isidro, junto a su esposa e hija, se dedicó por completo a cuidar de su padre. Aunque las dificultades familiares no se resolvieron por completo, Isidro no se arrepintió de su decisión. Con el paso de los años, Juan le mostró el verdadero significado del amor incondicional de un hijo. Aunque no fuera biológico, Isidro demostró ser el hijo que su padre siempre había querido tener, y juntos, vivieron el resto de sus días rodeados de amor, en la casa que siempre había sido su hogar. El tiempo pasó, y aunque la vida en la casa de Juan comenzó a encontrar un nuevo equilibrio, el peso de las decisiones que habían tomado Víctor y Aitor seguía resonando en sus corazones. Ambos hermanos, aunque convencidos de que habían hecho lo correcto en su momento, no podían dejar de sentirse culpables por la manera en que habían tratado a Isidro, y sobre todo, por haber llevado a su padre a la residencia sin consultarlo con él. Poco a poco, comenzó a reflexionar sobre lo sucedido, sobre cómo habían permitido que los lazos sanguíneos y la distancia emocional los cegaran a lo más importante, el amor y el cuidado de su padre, y la relación con su hermano. Habían estado tan enfocados en lo que pensaban que era lo mejor, que no habían considerado lo que realmente necesitaba Juan, estar rodeado de sus seres queridos, en su hogar, con el cariño y el amor de su hijo, Isidro, que había mostrado más dedicación y devoción que ninguno de ellos. Una tarde, después de días de reflexión, Víctor y Aitor decidieron que era hora de enmendar su error. Sabían que el tiempo no podía retroceder, pero lo que sí podía hacer era pedir perdón, y de alguna manera, restaurar la familia que tanto amaban.
Sin pensarlo dos veces, se dirigieron a la casa de Juan, con el corazón lleno de arrepentimiento y esperanza. Cuando llegaron, Isidro los vio llegar desde la ventana. Sabía que algo había cambiado, algo que indicaba que finalmente sus hermanos entendían la magnitud de lo que habían hecho. No eran los mismos de antes, aquellos que pensaban que la decisión que tomaron había sido la única correcta. Ahora, con el rostro más maduro y una mirada de remordimiento, los vio acercarse hacia él ya su padre. Víctor fue el primero en hablar. Su voz, normalmente tan firme, estaba cargada de emoción y arrepentimiento. Isidro, dijo, con los ojos brillando por la pena, hemos cometido un gran error. No debemos tomar esa decisión sin consultarte. Sé que te fallamos, y no solo a ti, sino también a papá. Te hemos tratado mal, y no hay excusa para eso. Lo siento mucho. Aitor, con la misma sinceridad, agregó, lo que hicimos no fue justo, Isidro. No entendimos lo que era mejor para papá, y nos cegamos por nuestras propias ideas. Lamento haberte hecho sentir que no eras parte de la familia, porque lo eres, y siempre lo serás. Te pido perdón. Isidro miró a sus hermanos en silencio, dejando que las palabras calaran en su corazón. Sabía que no era fácil para ellos admitir sus errores, y aunque las palabras no borraban todo lo sucedido, podía sentir la sinceridad en sus voces. Después de un momento de silencio, se levantó y los abrazó a ambos, con una mezcla de dolor y perdón. Lo que pasó, pasó, dijo Isidro, con la voz entrecortada. Lo importante es que estamos aquí ahora. Lo que más quiero es que papá sea feliz, y que podamos ser una familia nuevamente. No tengo rencor. Lo único que quiero es que lo entendáis, somos una familia, más allá de los errores y de lo que hemos vivido. El abrazo que siguió fue profundo, lleno de emoción. Juan, que había observado todo desde el sillón, sintió el nudo en su garganta y las lágrimas surcaron su rostro. Había temido que la división entre sus hijos fuera irreparable, pero ahí, en ese momento, veía la reconciliación de los que siempre habían sido sus niños, y sentía que su familia volvía a unirse, aunque fuera un poco tarde. Gracias, hijos míos, dijo Juan con voz temblorosa. Esto es lo que siempre quise. Estar con todos vosotros, unidos, sin rencores, sin distancias. No importa lo que haya pasado, lo que importa es que ahora estamos juntos, y eso es lo que me da paz. A partir de ese día, las relaciones familiares volvieron a sanar, aunque el tiempo no borró completamente las cicatrices. Víctor y Aitor, aunque al principio se sintieron algo avergonzados, hicieron todo lo posible por estar más cerca de Isidro y de su padre, intentando reconstruir lo que se había roto. Isidro, por su parte, nunca dejó de cuidar a su padre, quien vivió sus últimos días rodeado de cariño, en la casa que había sido testigo de tantos recuerdos, de tantas risas y de tantas vidas compartidas. Isidro vivió con su padre, junto a su esposa e hija, cuidándolo con el amor incondicional que siempre había recibido de él. Y Juan, agradecido, pasó sus últimos años en paz, sabiendo que su familia, finalmente, había encontrado el camino de regreso a casa. El día que Juan falleció, Isidro estuvo a su lado, sosteniéndole la mano con todo el amor que podía ofrecerle, y agradeciendo cada momento que había podido vivir a su lado. La casa que antes había estado llena de dolor y de vacío, ahora estaba llena de recuerdos, de reconciliación, y de un amor que traspasó cualquier obstáculo. Y así, con la paz en el corazón y la familia reunida, se cerró el capítulo de esta historia. Una historia de dolor, pero también de perdón, amor y reencuentro, en la que Isidro demostró que el verdadero amor de un hijo no se mide por la sangre, sino por las acciones, la dedicación y el compromiso con aquellos a quienes ama.